Muy bien. Se puede determinar por semejanza. Bueno, tenemos que establecer si existe, si se puede dar la semejanza, ¿sí? Vamos a comparar para eso los dos sistemas. Tenemos el sistema 1 y tenemos el sistema 1', ¿de acuerdo? Veamos las condiciones del sistema 1. La temperatura T infinito 1 en este caso, déjenme ver, es 1150 grados centígrados, ¿sí? La velocidad de corriente libre es 160 metros por segundo. La longitud 1 es, en metros, sería 0.04 metros, ¿no? O los 40 milímetros. Y TS1 es igual a, ¿qué? Es igual a 800 grados centígrados. En el sistema 1' tenemos T infinito 1', que es ¿cuánto? Que es, no cambia, ¿no? T infinito 1 es 1150 grados centígrados, que es igual a T infinito 1. La velocidad de corriente 1' es igual a 160 metros por segundo. Y esto es igual al caso sin prima, ¿no? U infinito 1. La longitud del sistema 1' es igual a 0.04 metros y es igual a L1. Acá está la diferencia. TS1' es igual a 700 grados centígrados. ¿Sí? Veamos si esto es suficiente para establecer la semejanza. ¿Qué se puede establecer por semejanza? ¿No? Estamos comparando los dos sistemas y queremos comparar el número de Nusselt del sistema 1 con el sistema, con el número de Nusselt del sistema 1'. Bueno, ¿de qué depende el número de Nusselt? ¿Se acuerdan? Hay unas ecuaciones, pero nosotros además tenemos unas relaciones funcionales, así se indica en el Cengel, ¿no? Las relaciones funcionales para estos números. Bueno, cuando el número de Nusselt depende de la posición, entonces vamos a tener la dependencia con la posición y con respecto a dos parámetros, el número de Reynolds y el número de Prandtl. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número de Nusselt es una propiedad térmica. Y de acuerdo a este concepto de que para conocer las propiedades térmicas tenemos que conocer, además de los parámetros térmicos, que sería el número de Prandtl, tenemos que conocer además los parámetros mecánicos, ¿no? Entonces el parámetro mecánico es el número de Reynolds. ¿Sí? Ahí está. Bueno, queremos compararlo con el número de Nusselt en una posición dada en el sistema 1'. Bueno, en este caso tenemos X asterisco. Aquí podemos poner 1 acá. Número de Reynolds para el sistema primado y el número de Prandtl para el sistema primado. Ahí está. Queremos saber si esta igualdad se verifica, porque si se verifica, eso nos va a dar paso a calcular H, ¿no? Dado que están vinculados y H está vinculado con el número de Nusselt a la vez, pues vamos a poder determinar H del sistema primado a partir de los cálculos que se hagan en el sistema que no está primado, ¿no? Vamos a ver eso. Pero primero tenemos que resolver esto. Esto se da, sí. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Ustedes tienen que pensar como si estuvieran resolviendo una ecuación diferencial. En la ecuación diferencial tenemos los parámetros, que son el número de Reynolds y el número de Prandtl, y vamos a tener las soluciones. Bueno, las soluciones nos van a permitir determinar la velocidad, la temperatura, y y además vamos a poder a partir de esa información conocer las propiedades mecánicas y térmicas del sistema. Por ejemplo, una de esas es el número de Nusselt, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es el concepto de semejanza? El concepto de semejanza es que si tenemos las mismas ecuaciones que describen ambos sistemas, y en ambos sistemas los parámetros son iguales, entonces se va a poder verificar esta igualdad. Claro que sí. Fíjense, si el número de Reynolds en el sistema sin prima es igual al número de Reynolds en el sistema primado, tenemos un parámetro en común. Y si eso mismo ocurre con el número de Prandtl, tenemos que todos los parámetros son iguales. Si además X, la posición es la misma, entonces tenemos dos ecuaciones que son exactamente iguales en sus soluciones. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar, ¿sí? Si X1 para el sistema sin prima es igual a X1 para el sistema primado. A la vez hay que verificar si el número de Reynolds del sistema que no es primado es igual al número de Reynolds del sistema primado. Y por último, tenemos que verificar si el número de Prandtl 1 es igual al número de Prandtl en el sistema 1'. Bueno, esto es inmediato. X1 estrella es igual a X1 estrella primado, porque el sistema no se ha modificado en su geometría, ¿no? Seguimos analizando este punto de acá y ese punto de ahí no se modifica. Entonces, de manera inmediata establecemos que X1 es igual a X1 del sistema primado. Veamos qué pasa con el número de Reynolds. ¿A qué es igual el número de Reynolds? El número de Reynolds, ya sea para cualquiera de los dos sistemas, es la densidad del fluido por la velocidad de corriente libre del fluido por la longitud dividido entre la viscosidad. Eso es, ¿sí? En general, esa es la ecuación para el número de Reynolds. Entonces, veamos. Los números de Reynolds para ambos sistemas tendrían que ser iguales, ¿no? Veamos si eso es posible. Empecemos a analizar. Para que sean iguales, entonces tienen que ser iguales la densidad, el coeficiente de viscosidad, y tiene que ser igual el producto de la velocidad por la longitud. Hablaremos del producto, más que decir que la velocidad tiene que ser igual o L tiene que ser igual. Hablaremos del producto, ¿no? De U infinito por L. Eso tiene que ser igual en ambos sistemas. Entonces, aquí es donde tenemos que aplicar el concepto de que las propiedades del fluido son las mismas, que no varían con la temperatura. Eso es lo que indica el problema, ¿sí? Entonces, veamos. El fluido es el mismo en ambos casos, ¿no? El fluido, vemos aquí el fluido, que es el aire, es el mismo en ambos casos. ¿Ya? Entonces uno diría, entonces la viscosidad y la densidad son las mismas. Bueno, eso no es cierto en primera instancia, ¿sí? Miren, el fluido, que es aire, es el mismo en ambos casos. Y además, ¿sí? Y además, se asume que la densidad no depende de la temperatura. Esto implica que la densidad en el sistema 1 va a ser igual a la densidad en el sistema 1'. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La geometría es la misma. ¿Sí? La geometría es la misma.
Y además, se asume que la viscosidad no es una función que dependa de la temperatura. Esto implica que la viscosidad en el sistema 1 va a ser igual a la viscosidad en el sistema 1'. ¿Ya? Porque ¿saben qué pasa? Que en realidad la viscosidad y también la temperatura, ustedes saben eso, dependen de la temperatura. Hay funciones. Depende si tenemos un líquido o un gas. Bueno, la densidad va a depender de la temperatura y también la viscosidad va a depender de la temperatura. Pero el problema nos dice que partamos del hecho de que se mantienen constantes. Cuando hablemos de el coeficiente C sub P, yo voy a mencionar algo que ustedes vieron en el curso de termodinámica que les va a hacer pensar en esto, ¿no? Como por qué esto es posible. Bueno, ¿qué más? Por esto, ¿no? Por esto, ¿qué es lo que pasa? Eh, Veamos, ¿no ve? El número de Reynolds para el sistema 1' va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a rho por U infinito 1', tenemos rho prima, ¿no? Por L1', dividido entre la viscosidad del sistema primado. ¿Ya? Bueno, por todo lo que acabamos de decir, resulta que ρ1' es igual a ρ1. U infinito 1' es igual a U infinito 1. Ah, de hecho, claro, son iguales. Eso es lo que hemos visto arriba. Eran exactamente iguales. L1' es exactamente igual a L1. Y la viscosidad 1', por nuestra aproximación, es igual a la viscosidad del sistema que no está primado. Bueno, ¿a qué llegamos? A esto. Que el número de Reynolds para el sistema primado es igual al número de Reynolds para el sistema que no está primado, ¿no? Porque esto de acá, por supuesto, es igual al número de Reynolds en el sistema que no tiene prima. Y ya está. Ustedes pueden hacer los cálculos, ¿sí? Decimos que como son iguales estos y U infinito 1 y L1 son iguales, o sea, van a obtener ustedes el mismo número de Reynolds. Aquí es bien, un poco triviales aquí, ¿no? Bueno, eso es. ¿Qué pasa con el número de Prandtl? ¿Qué pasa con el número de Prandtl? En este caso, ¿no ven? En este caso, el material de esta cuchilla es el mismo en ambos casos, ¿sí? Y adicionalmente, se está asumiendo que K, el coeficiente de conductividad, no depende de la temperatura. Y a la vez, el coeficiente de, eh, la capacidad calorífica, a presión constante, tampoco va a depender de la temperatura, ¿sí? Ahora sí, ustedes deben acordarse del curso de termodinámica, que Cp en realidad no es constante, sino que es una función, ¿sí? Que depende de manera polinomial con respecto a la temperatura, ¿no? Eso se estudia en el curso de termodinámica. Ahora, cuando la diferencia de temperatura, cuando nosotros comparamos, cuando la diferencia de temperatura entre un estado y otro no es grande, entonces Cp se aproxima al término de orden cero. Y es una constante, ¿no? Esto no depende de T. Pero para diferencias de temperatura significativas, los términos de primer orden y de segundo orden ya llegan a ser determinantes.
¿sí? Y eso es lo que estamos, miren, entre 700 y 800 grados centígrados, la diferencia de temperatura son 100 grados centígrados. Bueno, estamos en este margen de acá, en el margen de orden cero, en el que la diferencia, la variación de temperatura no llega a afectar realmente el coeficiente C sub P. Y eso es lo que se está asumiendo en el caso de la densidad y del coeficiente de conductividad, además de la viscosidad, ¿de acuerdo? Bueno, esto nos va a llevar a qué? Fíjense, esto implica que en el sistema 1, en comparación al sistema 1', con respecto a la conductividad térmica, ambos tienen el mismo K. Y como no hay dependencia con la temperatura, se puede aproximar K1 a K1'. ¿Y qué más? Y que Cp del sistema 1 es igual a Cp del sistema primado. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener el número de Prandtl para el sistema 1' va a ser igual a ¿qué? ¿A qué sería igual el número de Prandtl? ¿A qué sería igual el número de Prandtl? Déjenme recordarme. Alfa sobre difusividad. La difusividad mecánica con respecto a la difusividad térmica. ¿Lo ven? Así. Y simplificamos esto un poco, ¿ya? Nu es igual a ¿qué? Es igual a la densidad dividido entre rho. Y alfa es igual a K sobre rho por Cp. Eso sí. Bueno, esto es igual a ¿qué? Esto es igual a la viscosidad sobre, así pondremos, ¿no? Cp por la viscosidad dividido entre K. Ahí está. Pero todo pondremos mejor esta ecuación. Esta ecuación pondremos, como hicimos para el número de Reynolds, para el número de Prandtl. Primero pondremos la ecuación general, ¿sí? La ecuación general la ponemos acá. Sin prima, nada, sin subíndice, nada. Es la ecuación en general. Y aplicamos esta ecuación al caso primado. Vamos a tener el número de Prandtl para el sistema primado va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a Cp1' por la viscosidad del sistema 1' dividido entre el coeficiente de conductividad para el sistema 1'. Ahí está. Bueno, el número de Prandtl va a ser igual a ¿qué? Por esta condición, pues resulta que Cp1' es igual a Cp1, nada más. Por la condición de arriba, claro, la viscosidad del sistema primado es igual a la viscosidad del sistema que no está primado. Y por esta condición de acá, tendríamos que K1' es igual a K1. ¿Y a qué es igual esto esa relación? Si metemos los valores numéricos, Cp también podríamos obtenerlo en tablas, ¿no? La viscosidad podemos obtenerlo en tablas, K también. Pero no hay necesidad de introducir siquiera sus valores, porque nos damos cuenta que esto que está acá es exactamente igual a el número de Prandtl del sistema que no está primado. Y ya está. Si tenemos que el número de Reynolds y el número de Prandtl son iguales, ¿no? En consecuencia, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que el número de Nusselt para el sistema 1 es igual al número de Nusselt para el sistema primado. Ahí está. ¿Sí? Bueno, para verificar esto, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer ahora no es realmente necesario que se haga. O sea, puede que hagan uno y no otro, digamos, si fuera el caso en que ustedes tienen que resolver un problema. Otra manera de verificar esto sería, ¿no? Que en efecto,
el número de Nusselt para el sistema que está primado sería igual a ¿qué? Sería igual a 0.332 por el número de Prandtl a la 1/3. A ver, por el número de Prandtl del sistema 1', todo esto a la 1/3, por el número de Reynolds para el sistema 1' a la 1/2. Bueno, esa ecuación la hemos obtenido, ¿no? Y fíjense acá, 0.332. Bueno, el número de Prandtl primado es igual al número de Prandtl sin prima, que también estaría a la 1/3. Y el número de Reynolds primado sería igual al número de Reynolds sin prima, porque tal como lo acabamos de demostrar. ¿Y esto es igual a qué? Esto de acá es igual al número de Nusselt del sistema que no está primado. Ahí está. Si ustedes quieren, también lo pueden demostrar así. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Bueno, ya que sabemos eso, entonces está establecida la semejanza entre ambos sistemas. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Por tanto, no. La pregunta es, ya sabemos que el número de Nusselt del sistema 1 es igual al número de Nusselt del sistema 1'. Ya, ¿y ahora qué? ¿De qué nos sirve eso? ¿No? Pues tenemos que recordar que adicionalmente, el número de Nusselt en general, para cualquiera de los dos casos, es igual a ¿qué? Es igual a H, el coeficiente de conductividad, ¿sí? Por la longitud. En este caso es X estrella, dividido entre L. No, perdón, dividido entre K. Ahí está. Esa es la ecuación general, ¿no? Por lo que podemos escribir lo siguiente. Ya no voy a poner X, ya bueno, puedo poner X del sistema 1, ¿sí? HX del sistema 1 es igual a ¿qué? A X asterisco del sistema 1 dividido entre K del sistema 1. Antes de eso, nuevamente voy a escribir el número de Nusselt del sistema 1 es igual al número de Nusselt del sistema 1'. ¿Sí? Bueno, ya tenemos el número de Nusselt del lado izquierdo. Del lado derecho vamos a tener HX1' por X estrella 1' dividido entre K1'. Pero hemos visto que X1 asterisco es igual a X1 asterisco prima, ¿no? Entonces, este término de acá se simplifica con este término. También hemos visto que K1 es igual a K1'. Y por tanto se simplifican los Ks. Entonces vamos a llegar a lo siguiente, que HX1 va a ser igual a HX1'. Ahí está. Mucha, parece una ecuación medio, bueno, dice, no parece, bueno, estamos aquí trabajando con igualdades nada más. Por las condiciones en las que se plantea el problema, es una igualdad directa, ¿sí? Pero ahora fíjense, hemos dicho que podemos calcular el flujo de calor en este caso si conocemos H. H del caso con prima es igual a H del caso que no está primado. Y la pregunta es, ¿podemos conocer H del sistema que no está primado? Y sí, como hemos visto al principio, sí se puede conocer H del sistema que no está primado. Fíjense, ¿dónde? H